El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Historiadores de la historia. En este programa vamos a desarrollar una temática extremadamente especial. ¿Por qué razón? Porque tradicionalmente en la historiografía de nuestro proceso de independencia, muy tenuemente se nombra las acciones de la mujer, del género femenino, en todo ese proceso de independencia. Los ejércitos libertadores, etcétera, los 20.000 comuneros hacia Santa Fe de Bogotá, etcétera, pues se supone históricamente que eran los varones, que eran los hombres. Es interés de Historiemos la Historia hoy hacer un paréntesis muy especial para decirle a la historia, a los historiadores, que es muy, muy importante hoy reconocer el fundamental papel que cumplió la mujer, mano a mano, hombro a hombro, con los varones, por supuesto, pero que ellas fueron tan varoniles, no lo estoy diciendo yo, lo dijo Simón Bolívar, al lado de esos hombres con el objeto de buscar la libertad y la independencia de Colombia. Entonces es como en este programa, identificar de la mejor manera y de una manera, por supuesto, muy sucinta, muy resumida, porque no habría manera de una gran extensión de documentación, pero sí de una manera muy sucinta, identificar ese papel fundamental que jugó la mujer en todo ese proceso de las luchas por la libertad y la independencia de nuestra república. Estamos diciendo entonces de la siguiente manera: 1820, febrero 2020, bicentenario de la más bella página de admiración y gratitud en homenaje a la mujer socorrana por parte del general Simón Bolívar, libertador de nuestra república. Pareciera ser que Bolívar sí se dio cuenta y en un documento escrito que al final de este programa vamos a dar a conocer, dejó esa constancia que nos hace falta hoy retomarla, porque es que no fue fácil de ninguna manera entrar a valorar ese papel fundamental, absolutamente fundamental. Nuestro historiador socorrano, Horacio Rodríguez Plata, en su libro La antigua provincia del Socorro y la independencia, en el capítulo 12, Bolívar en el Socorro, narra un par de párrafos con respecto a esto que estamos planteando hoy.
en la página 279. El 24 de febrero de 1820 llegó una vez más el Libertador a la ciudad de Socorro. Escuchen. Escribió entonces el padre de la patria la más bella página de admiración y gratitud en homenaje a las nobles matronas socorranas. Más adelante dice de la siguiente manera: extraordinario es el entusiasmo que en favor de la causa de la libertad encontró el Libertador a su llegada al Socorro. No solo había entregado ya esta región a los ejércitos libertadores buena cantidad de sus hombres y de sus riquezas, sino que en la provincia y particularmente en la capital se había establecido una verdadera factoría de ropas y demás elementos para el ejército y también 3 fábricas de pólvora y de nitro. Ese era el papel de las mujeres en esas fábricas. Pero lo que más admiró el padre de la patria fue el decidido patriotismo de las damas socorranas y los extraordinarios sacrificios que desde el principio de la guerra habían venido haciendo en favor de la libertad. Así se expresa el doctor Horacio Rodríguez Plata. Fueron aproximadamente 38 años que duró el proceso de libertad en Colombia. Desde 1781, cuando con la rebelión comunera se da el primer paso y fue una mujer, Manuela Beltrán, hasta el 28 de julio de 1819, 38 años después, con el sacrificio de nuestra María Antonia Santos Plata, que fue la última heroína fusilada por el régimen del terror. Mire qué coincidencia, nuestra Manuela Beltrán, que es el primer paso, y debemos hoy valorar eso, y nuestra Antonia Santos, ese 28 de julio como la última heroína que dio su vida por la libertad. En ese lapso de esos 38 años, quiero narrarles algunas cositas pertenecientes a esa participación de la mujer en ese proceso libertario. Fueron realmente varoniles, dijo Simón Bolívar. 16 de marzo de 1781, inicio de ese proceso libertario en nuestra Nueva Granada de esa época, hoy República de Colombia. Quiero narrarles de una manera muy somera esa participación de la mujer en ese movimiento revolucionario que parte del Socorro y que llegan hasta Facatativá, y después de unas capitulaciones que fueron fallidas, etcétera, retornan esos 20.000 comuneros hacia su base. Empecemos a decir lo siguiente: ese 16 de marzo, afortunadamente, fue una mujer extremadamente varonil, dijo Simón Bolívar, y me excusan que tome esa temática y lo voy a hacer en el programa, porque no es fácil entender cómo aquí en el Socorro, ese 16 de marzo de 1781, parten unos 2.000 comuneros del mercado
que en ese momento era donde es hoy el Parque de la Chiquinquirá, toman lo que llamamos hoy el Paseo de la Insurrección. En esa época era el camino real que conducía de Girón a Vélez y a Santa Fe. Y llegan hasta la alcaldía, donde el alcalde español de ese momento había fijado la nueva tabla de impuestos que se llamó los impuestos de Barlovento, y se explicaba todo lo relacionado con la arbitrariedad con respecto a la producción, venta de tabaco. El tabaco era en ese momento tal vez lo que es hoy el petróleo en el comercio mundial. Europa conquista a América militarmente y se apropia de sus terrenos, pero América conquista y domina Europa con el tabaco. Entonces esa producción de este elemento que invadió esa sociedad europea y particularmente española, y atentar contra ese proceso fue atentar contra la economía de los socorranos. Y esa Manuela Beltrán, con esos 2.000 socorranos a la cabeza, llega hasta el sitio donde se había fijado esa nueva tabla de impuestos y levanta su mano y con ella rompe ese edicto, lo destroza y lo tira al piso, dicen algunos historiadores, y lo pisotea. ¡Qué ejemplo de mujer! Yo sostengo la teoría de que tal vez gracias a eso los hombres de ese momento que la rodeaban se sintieron estimulados como varones para iniciar lo que posteriormente se llevó a cabo. Esa primera participación pues hay que valorarla tal vez, y nos falta investigar mucho más, insisto, en nuestra heroína María Manuela Beltrán. Hay una segunda mujer para este momento del comienzo de la rebelión comunera, que me voy a permitir leer lo que el historiador Francisco Posada, profesor de la Universidad Nacional, en su libro El movimiento revolucionario de los comuneros, en las páginas 36 y 37, habla del evento de la mulata Magdalena, otra mujer, que gracias a ella, entiendo yo, el movimiento no se acabó a los 15 días de haberse iniciado, al 30 de marzo. ¿Cuál es la historia? Pues por supuesto, después de ese momento, el 16, las autoridades españolas, los virreyes, en fin, alcaldes, actúan de una manera sorprendente sobre todos los que intentaban ese movimiento. Incluso la Iglesia siempre estuvo del lado de Su Majestad el Rey y de todo lo relacionado con la posibilidad de que la gente aceptara la dominación española. El cura de la iglesia de la Chiquinquirá, ese 30, se habían amotinado mucha gente, y el cura lanzó campanas al vuelo, y entonces quiero leerles muy rápidamente la actuación. ¿Cuál fue la actuación de la mulata Magdalena? Cuando el tumulto estaba en la Plaza Mayor, en donde se hallaba la administración de las rentas, el maestro Joaquín Arroyo, cura de la iglesia del templo de la Chiquinquirá, ordenó tocar a plegaria y salió a pasearse con el Santísimo Sacramento. Apenas se hubo topado con la multitud, Joaquín de Arroyo, el cura, comenzó a lanzar vivas a Dios, al Rey, a la paz, y a exhortar a que se cesara el desorden. La gente poco a poco coreó las exclamaciones y luego le siguió hasta el recinto de la iglesia,
en donde predicó en favor de la normalidad. Parecía ser, entiendo, que el cura ya tenía a todos esos socorranos arrepentidos y como de rodillas pidiendo perdón. Empero, una mujer mulata, según la muy explicable calificación de Berenguer, tan despreciable que no hay términos con qué calificarla, adoptó la actitud de neutralizar la labor del cura. En voz alta comenzó a increpar: ¿hay quien defienda las armas del rey? ¿Hay quien se oponga a la defensa de las rentas del tabaco? ¿Hay quien defienda ese estanco? La multitud iba respondiendo con un no, cada vez más rotundo. La mujer, seguramente sintiéndose respaldada por el auditorio, lanzó una pedrada contra las armas reales. Varonil. Una lluvia de proyectiles, luego los puntapiés de la plebe destrozaron los símbolos del poder colonial. La mujer se llamaba la vieja Magdalena, es también conocida como la mulata Magdalena. De no demostrarse, como aún no se ha logrado, la afirmación del historiador briseño que Lorenzo Alcantús arrancó, pisoteó y rompió las armas reales, esta fue la feliz actuación, que sí lo logró, de la vieja Magdalena. Más adelante dice: el cura, señor de Arroyo, tocó nuevamente ese mismo día, en la tarde ya. El señor cura de Arroyo tocó nuevamente a plegaria y expuso para la adoración de los fieles el Santísimo Sacramento. Una vez más, el pueblo no se intimidó en esta ocasión, sino que por el contrario apedreó el señor Arroyo al cura y a sus acompañantes y les gritó: mueran, que Dios perdona. Con esta actuación de la mulata Magdalena se salvó, no me queda la menor duda, la revolución de los comuneros, porque a los pocos días siguieron llegando a Socorro y luego iniciaron su desplazamiento ya hacia Santa Fe de Bogotá, los famosos 20.000 comuneros que llegaron a Santa Fe de Bogotá. Esta actuación de la mulata Magdalena no es tan conocida, lamentablemente, pero hay que reconocerla hoy porque a fe que sí fue extraordinariamente varonil. Cuando salen esos 20.000 comuneros de aquí, del Socorro, se inicia el proceso, van a Chima, van a Oiva, van a Guadalupe, etcétera, Güepsa, llegan a Puente Real, hoy Puente Nacional, y continúan, se iban sumando y llegaron a Facatativá unos 20.000 comuneros. Con ellos iban las mujeres, porque mientras los hombres estaban arreglando las armas y de pronto asistiendo y haciendo presencia en los combates, etcétera, las mujeres les preparaban la comida. Esas mujeres salieron con los comuneros hacia Santa Fe, igual que estuvieron en toda la campaña libertadora. Era la que les preparaba la comida, las que iban con los niños, con los hijos pequeños y quienes se quedaban en algún lugar atendiendo esas labores. Incluso cuando terminaban las campañas y lo que fuera, ellas recibían a sus maridos y les curaban y los alentaban y les hacían la vida un poco menos dura. No nos cabe la menor duda
que esa actitud que desarrolló la mujer, no solo en la rebelión comunera, sino posteriormente en todo el proceso de la campaña libertadora, merece que hoy le hagamos un extraordinario reconocimiento. Muy bien. Finalicemos esta parte del programa diciendo lo siguiente: la relación entre la revolución de los comuneros y la independencia definitiva. ¿Por qué? Porque es que vamos a valorar el hecho de dos heroínas, dos mujeres heroínas, ambas relacionadas con esta tierra. La primera, Policarpa Salabarrieta. Su señor padre, Joaquín Salabarrieta, comerciante de Vélez, y casado con Ana del Río de Moniquirá, casados en Moniquirá. Moniquirá formaba parte, Vélez formaba parte del corregimiento de Socorro con capital en Socorro. Cuando salieron los comuneros hacia Santa Fe, Joaquín se fue con José Antonio Galán y conoció Guaduas. Él era comerciante, conoció Guaduas. Pasada la rebelión comunera, que ya se había casado aquí, yo tengo aquí la partida de matrimonio, y habían tenido los primeros hijos aquí en Vélez, se fue y allá nació la Pola. Por lo tanto, Policarpa Salabarrieta Ríos tiene sus raíces genéticas en esta tierra. Y la otra, indudablemente, que entre los capitanes que nombraron los comuneros estaba el papá de Antonia Santos, Pedro Santos, nacido en el Socorro, casado con una socorrana, y Antonia Santos, nacida en Pinchote. Al año siguiente de haber muerto José Antonio Galán en la horca, nació Antonia Santos en Pinchote. Y su papá le transmitió toda esa herencia a sus hijos y por supuesto a María Antonia. Y esta mujer, María Antonia Afé, que es otro de los símbolos femeninos de esta importante temática que estamos, y que estoy seguro que Simón Bolívar tuvo que haber conocido para luego expresarse como lo hizo en el documento que leeremos al final de este programa. Qué importante estar tratando estas temáticas hoy. Miremos una tercera parte del programa. Después de las famosas actas de independencia y de todo ese proceso que se dio pues aquí en el Socorro con el primer acta de independencia escrita el 10 de julio y luego el 20 de julio en Bogotá, con todo ese fenómeno de situación que se presentó allí entre Nariño y Camilo Torres por unos conceptos de centralismo y federalismo, que hubo una verdadera guerra civil en Colombia en ese momento, que se le llamó la patria boba por algunos historiadores. España no quedó tranquila y desde España enviaron el ejército más numeroso que nunca había mandado España a América, y llegó hasta nuestra Nueva Granada, entró por Venezuela y pasó por Cartagena y subió hacia Santa Fe de Bogotá. Y se inició lo que se llamó el famoso régimen del terror, que era fusilar a todo el que hubiera dicho viva la patria, etcétera, etcétera. Aquí en el Socorro, pues los dos personajes de ingrata recordación, particularmente en esta circunstancia del régimen del terror, tenemos que hablar de Antonio Fominaya. Antonio Fominaya
más o menos tuvo relación con esta tierra durante unos 16 años. Parece que llegó por primera vez para 1803 y se va a ir definitivamente de aquí después de todas las cosas tan terribles que hizo, como fusilamientos y demás, hacia el 5 de julio de 1819. En el Socorro, pues, fue traído como comandante en la guarnición. Para 1816 es ascendido a teniente coronel y se le da la función de militar y a su vez corregidor, hoy le llamamos gobernador, de esa provincia de Socorro, con capital en la ciudad de Socorro. Este personaje, para la historia, aquí en nuestro historiador Horacio Rodríguez Plata, hacia la última parte de su trabajo, hace un listado de más o menos 610 héroes fusilados por este personaje en los municipios de la provincia de ese Socorro de esa época, en todos. A finales, parece que al último virrey Sámano no le convenció tal vez mucho lo que había hecho Antonio Fominaya y decidió mandar a alguien que lo reemplazara, que le fuera más satisfactorio, parece ser la intención. Y entonces, para el 5 de julio, saca de aquí a Antonio Fominaya y nombra a Lucas González, teniente coronel, que pues va a ser el último tirano que pisoteó esta tierra. Estuvo entre el 5 de julio de 1819 y el 28 de julio, el día que fusiló a Antonia Santos. Ese día huyó del Socorro Lucas González. Nos quedan algunas cosas de este régimen del terror, pues aquí en el Socorro es muy conocida la Quinta Fominaya. Ahora tal vez vamos a dar una imagen de ello. E igualmente hay un documento histórico que aún persiste, que fue tal vez la última orden, de las últimas órdenes que recibió Antonio Fominaya, fue decidir un lugar para fijar los dos peajes que aún están hoy presentes sobre el Paseo de la Insurrección, ahí en la carrera 14. Esos dos documentos fue al final, ya antes de irse, a pocos días antes, dejó fijados esos documentos. De pronto los vamos a tratar de ver ahora. Sin embargo, digámoslo de la siguiente manera desde ya, la respuesta de esta provincia a esa tiranía de estos personajes, pues Horacio Rodríguez Plata, en la página 241 dice: la cronología de las guerrillas patrióticas de la provincia de Socorro. Cada vez que habían fusilamientos, se armaban guerrillas en todos los municipios que conformaban la provincia. De una manera muy rápida. Para abril de 1816, la guerrilla de Charalá. Para agosto de 1816, la guerrilla de Guapotá, absolutamente importante, Guapotá, aquí cerquita de Socorro. Para septiembre de 1816, la guerrilla de la Aguada. Para marzo de 1817, la guerrilla de Zapatoca. Para octubre de 1817, la guerrilla de Oiba y Guayacá. Noviembre de 1817, la guerrilla de Chima. Para noviembre de 1817, la guerrilla de Aratoca. Para diciembre de 1818, la guerrilla de la Niebla.
se le llamó la guerrilla de la niebla porque en la parte alta de la serranía de los Yariguíes, hoy la conocemos también como la serranía de los cobardes, cobardes curas que huyeron el 10 de julio, fue una guerrilla que se desplazó por la parte alta y fue absolutamente importante. Para diciembre de 1818, la guerrilla de Guadalupe. Igualmente en diciembre, la guerrilla de Simacota. Para 1819, en enero, la guerrilla de Zapatoca. Para enero de la guerrilla de Onzaga. Y finalicemos para 1819 con la famosa guerrilla de Coromoro de nuestra María Antonia Santos Plata. La respuesta de esta provincia a toda esa circunstancia de represión fue enorme. Miremos un poco la participación de la mujer, cómo le tocó, con qué precio respondió la mujer de la provincia de Socorro a toda esta situación del régimen del terror, tanto de Fominaya como de Lucas González. Veamos. Para concretar un poco más lo que queremos resaltar el día de hoy, y que estoy seguro que Simón Bolívar, siendo él muy parco en expresar hacia las ciudades y pueblos aspectos de su vida política y económica. Sin embargo, cuando estuvo aquí en el Socorro, que es el documento que vamos a leer al final, cómo se manifestó él hacia la mujer de esta provincia, de esta tierra, al hecho mismo de que Simón Bolívar haya valorado y de qué manera la actuación de la mujer de Socorro y de su provincia en toda la independencia. Son muchas las cosas, pero hay una autora que voy a leer un par de párrafos también de ella, que nos demuestran de la manera más fehaciente ese papel que con toda certeza desempeñó nuestras varoniles mujeres en todo ese proceso de independencia. El libro de Aida Martínez Carreño, ella fue miembro de la Academia de Historia de Colombia, y su libro lo tituló Presencia femenina en la historia de Colombia. En la página 44 y siguientes, voy a leer un párrafo inicialmente, para que entendamos ese papel tan importante de la mujer. Cuando salía en compañía de los hombres, tanto comuneros como en la campaña libertadora, dice así: las mujeres nuestras, con tan varonil desnudo, se botaban a coger prisioneros, unas con las mismas armas de ellos que les quitaban, otra con los palos de las cercas que traían al hombro a modo de fusiles. Traían en medio a 8, a 10 o a 12 prisioneros y los presentaban al señor presidente. Otras venían cargadas con cajas, con cajones de metralleta, de pólvora, con cañones y armas blancas,
y otra infinidad de despojos. Cosa admirable que yo vide, pues me hallé en el tiroteo. Así estuvieron ellas a lo largo del territorio de Colombia. Más adelante dice, tras los combates las señoras acudían a auxiliar a los heridos y en todo momento conspiraban, tendían las redes de espionaje, sirvieron de correo, contribuyeron el apertrechamiento de los ejércitos, reclutaron gentes para las guerrillas, interceptaron las tropas realistas, escondieron fugitivos, etcétera, etcétera. Mire esa actuación de la mujer, que no ha sido reconocida debidamente. Si nuestra mulata Magdalena actuó de esa manera, nuestra Antonia Santos, nuestra Manuela Beltrán, pues cómo no le inspiró a Simón Bolívar reconocer lo que escribió en el documento que nos estamos refiriendo hoy. Nuestro historiador Horacio Rodríguez Plata, en el último capítulo de su libro, nos hace una referencia de todos los fusilamientos de ese régimen del terror a que nos hemos referido año por año. Pero a fe que hoy voy a leer, y me excusan si me extiendo un poquito, pero para reconocer a las mujeres que también participaron en este proceso, el listado que hace Horacio Rodríguez Plata de las mujeres que dieron su vida mediante procesos de fusilamientos y demás. En la página 342, nuestro autor titula Mujeres Patriotas. Voy a leerlas a todas. Acevedo Bárbara. Yo hago la siguiente aclaración. Es posible que con este listado se investigue más, ojalá en la provincia comunera, sobre estas informaciones y que se complemente más cosas para soportar mejor las ideas, porque estoy seguro que fueron de toda la provincia. Entonces empieza la lista de la siguiente manera: Acevedo Bárbara, Alvarado Rosalía, Amaya Teresa, Amaya Antonia, Amaya Paula, Ardila Ignacia, Ardila Magdalena, Ardila Antonia, Ardila Rosa Ardila, María Luz, Angarita Antonia, Arenas Leocaldia, Azuero Plata Rosalía, Beltrán Manuela, Briceña Josefa, Bonafón Joaquina, Carreño Leonarda, fue fusilada en Guadalupe el 26 de diciembre de 1818. Los guadalupanos deben saber mucho de ello. Castro Salomé, Cediel Ana, Cruz Josefa, Delgadillo Rosa, Díaz Evangelina, fue fusilada en Zapatoca el 19 de agosto de 1818. Durán Francisca, Durán Camila, Fernández Concepción, Fernández Domitila, Franco Apolinaria, García Fausta, Gómez Micaela, Gómez María Leonor, Gómez Plata Ignacia, Girón María Ana, Holguín Eulogia, Juana Cecilia N., Leal Carmen, Magdalena N., la tiene aquí Horacio Rodríguez Plata,
Magdalena es la mulata Magdalena a que ya nos referimos. Martínez Antonia Mejía Agustina fue fusilada en El Socorro el 8 de septiembre de 1816. Montero Agustina, Montero Cruz, Montero Rosa, Moreno Manuela, Monsalve Antonia, Monsalve Dionisia, Niño María Joaquina, Niño Clemencia, Olea Camila, Pereira Josefa, Plata Petronila, Plata Salomé, Plata Nicomedes, Plata Lucía, Ramos Fidelia, fue fusilada en Zapatoca el 11 de diciembre de 1818. Rangel Juana Josefa, Rengifo Marta, Rengifo Dorotea, Rodríguez Teherán María Catalina, Rodríguez Gertrudis, Roldán María Resurrección, Roldán María Damiana, Rugeles Reyes, Salgar en Gracia, fue fusilada en Socorro el 2 de diciembre de 1818. Sánchez de Tejada Catalina, Santos María Norberto, Santos Plata Antonia, nuestra Antonia Santos, fusilada en Socorro 28 de julio de 1819. Santos Rosillo Elena, la sobrina de María Antonio, una niña de 15 años, terriblemente maltratada por los españoles al interior de la iglesia de Charalá, y por supuesto fue masacrada el 5 de agosto de 1819. Silva Francisca, Silva Ignacia, Silva Ferreira Ana Josefa, Soto Dominga, Uribe Jerónima, Uribe María de Jesús, Uzcategui Manuela. Esta mujer fue fusilada en Puente Nacional el 20 de diciembre de 1818. Vargas María del Tránsito, fusilada también en Guadalupe el 18 de diciembre de 1818. Vargas Luisa, Vega Manuela, Villar Manuela, Villar Joaquina, Villarreal Manuela, Villarreal Pilar, Villarreal Ignacia, y termina la lista con Villarreal Josefa. Me siento muy bien haberle hecho honor a estas varoniles mujeres que, por supuesto, dieron su vida por la patria, y que estoy completamente seguro que, inspirado Simón Bolívar en haber conocido todo este proceso, es que va a pronunciarse en la forma como lo hizo. Indudablemente. Vamos a ver entonces la última parte del programa para reconocer lo que queremos dejar hoy en Historiemos la Historia. Nos encontramos en el Panteón de los Próceres. Para todo el proceso de independencia, en lo que es hoy el Colegio Avelina Moreno, y por supuesto en esta capilla, era la capilla del cementerio de esa época. Con toda certeza, aquí están las cenizas de todos esos próceres sacrificados por la patria. En el programa de hoy queremos entonces identificar por lo menos los nombres de algunas mujeres que aquí, en honor a ellas, se han ubicado sus nombres en las placas, que vamos a ver algunas aquí en la ciudad de Socorro. Aquí en el Panteón de los Próceres hay esta información para las personas. Para el programa de hoy, entonces, tenemos que decir que aquí se nombra en 1816 el sacrificio de Agustina Mejía. Por supuesto, para 1818
en Gracia Salgar. Y para 1819, nuestra María Antonia Santos Plata. Por lo menos hay 3 mujeres que hasta ahora se les ha hecho reconocimiento aquí en el Panteón de los Mártires. De todas maneras, de los próceres. De todas maneras, estoy seguro que muchas de ellas están siendo ignoradas y sus restos, con toda certeza, reposan en este lugar tan especial para los socorranos. En la parte de arriba se ha fijado una placa especial por parte de la Casa de la Cultura, precisamente para resaltar la importancia de nuestra María Antonia Santos Plata, cuyas cenizas están por aquí en algún lugar de este recinto y que sería bueno que se volvieran a identificar dentro de la iglesia, porque es apenas justo. Estas mujeres varoniles se merecen todos los reconocimientos internos, inclusive dentro del Panteón de los Próceres. Nos encontramos en uno de los sitios más emblemáticos para reconocer a la mujer socorrana en la independencia, en su lucha por la independencia. Nos encontramos en la carrera 15 con calle 15. En este sitio que hoy ocupa un banco de nuestra ciudad, aquí diagonal a la alcaldía de hoy, para el 16 de marzo de 1781, aquí era la alcaldía de ese momento. Y en este lugar, con esta placa, se reconoce el sitio donde Manuela Beltrán rompió el edicto, destrozó esos impuestos y con ese gesto, este piso debe reconocerlo así, inició la independencia de nuestro país, de nuestra República de Colombia. La placa dice: en este sitio se gestó la libertad de América. 16 de marzo de 1700, María Manuela Beltrán, mujer socorrana, rompió y pisoteó el edicto. Vamos a ver otros sitios muy importantes que también hacen honor a la mujer socorrana y de la provincia de Socorro en la independencia. Este es otro de los lugares absolutamente importantes en la historia de Colombia y por supuesto de Santander, porque aquí en este lugar fue donde el 28 de julio de 1819 fue fusilada nuestra María Antonia Santos Plata. En esa época, el corregidor era el coronel Lucas González, que había llegado el 5 de julio de 1819 como con la consigna de atacar a nuestra Antonia Santos, por lo que sabían que ella hacía por la patria en su guerrilla de Latillo o de Coromoro. Lucas González, el 28 de julio, mediante un procedimiento amañado, etcétera, ordena fusilar a nuestra Antonia Santos en este lugar. En esa época este era el camino real, la carrera 14 de hoy era el camino real de esa época. Por eso era un sitio público para amedrentar a la gente, y por eso ella fue fusilada en este lugar. Ese día, el último tirano huye de esta tierra para no regresar nunca más. Lucas González tuvo que huir esa noche porque los socorranos y las socorranas, al conocer del fusilamiento de María Antonia, se levantan como un solo héroe para perseguir, iban a ejecutar, iban a matar a Lucas González. Y como buen tirano y buen cobarde, huyó esa noche hacia Oiba.
y de esta manera esta tierra quedó libre. Ese es el gran honor de nuestra Antonia Santos, haber expulsado con su muerte a ese último tirano de esta tierra. Vamos a ver, para finalizar el programa de hoy, cuáles fueron esas palabras que le dijo Bolívar hace 200 años en homenaje a la mujer socorrana, particularmente y de su provincia. Nos encontramos en una de las salas de la Casa Museo Horacio Rodríguez Plata, Casa de la Cultura del Socorro, la sala dedicada a Simón Bolívar. Y para satisfacción de este programa, particularmente, encontramos que dentro de esta sala se han ubicado en esta hermosa placa las palabras que dijo el libertador Simón Bolívar en homenaje a la mujer socorrana. Parece que Simón Bolívar era más bien parco en dar alabanzas, en dar felicitaciones, en etcétera, etcétera, cosas que parece que era más bien parco. Pero habiendo llegado a la ciudad de Socorro, el 24 de febrero de 1820, 6 meses después de la batalla de Boyacá, ya siendo presidente de Colombia, llega a la ciudad de Socorro conociendo tal vez mucho más de lo que acabamos de explicar en el programa de hoy sobre la actuación de la mujer de Socorro y de la provincia socorrana de esa época. Se inspiró para dejar constancia escrita, documento que aquí tenemos perfectamente fotocopiado y se lo facilitamos a los turistas, sobre ese homenaje que hizo nuestro Simón Bolívar y que es el motivo de que en este mes de febrero de 2020 estemos de bicentenario del reconocimiento cívico y patriótico de Bolívar a la mujer del Socorro. ¿Cuáles fueron esas palabras? Vamos a leerlas rápidamente para que quede la constancia de ese documento. Dijo Simón Bolívar: un pueblo que ha producido mujeres varoniles, ninguna potestad humana es capaz de subyugarlo. Vosotras, hijas del Socorro, vais a ser el escollo de nuestros opresores. Ellos, en su frenético furor, profanaron lo más sagrado, lo más inocente, lo más hermoso de nuestras mujeres. Os hollaron. Vosotras habéis realizado vuestra dignidad endureciendo vuestro tierno corazón bajo los golpes de los crueles. Heroínas socorranas, las madres de Esparta no preguntaban por la vida de sus hijos, sino por la victoria de su patria. Las de Roma contemplaron con placer las gloriosas heridas de sus deudos. Los estimulaban a alcanzar el honor de expirar en los combates. Más sublimes vosotras, en vuestro generoso patriotismo, habéis empuñado la lanza, os habéis colocado en las filas y pedís morir por la patria. Madres, esposas, hermanas, ¿quién podrá seguir vuestras huellas en la carrera por el heroísmo? ¿Habrá hombres dignos de vosotras? No, no, pero vosotras sois dignas de la admiración del universo y de la adoración de los libertadores de Colombia. En esta provincia he hallado
el más vivo entusiasmo, tanto que ha parecido más exaltada que nunca. Parece que un fuego sagrado anima los pechos de los bravos socorranos, que sus dignísimas matronas son, si no superiores, por lo menos iguales a las de Esparta y Roma. He visto una consagración absoluta a la salvación de la patria en todo el Socorro y muy particularmente en su capital. Carta del Libertador al general Santander, Socorro, 24 de febrero de 1820. El sitio más indicado para finalizar este programa en homenaje a la actitud patriótica, cívica de la mujer socorrana que entregó por la independencia su vida, sus hijos, su hogar, su existencia. Nada más importante que estar hoy aquí, en el interior del Museo Casa de la Cultura del Socorro y especialmente en la habitación que pasó su última noche nuestra heroína Antonia Santos Plata. Aquí en esta habitación pasó su última noche y fue sacada en las horas de la mañana del 28 de julio para ser fusilada en el lugar en que indicábamos ahora. Antonia Santos cierra esa participación de la mujer que habíamos dicho al principio del programa. La primera, Manuela Beltrán, mujer, y la última heroína formal de esta tierra por la libertad es nuestra Antonia Santos. Qué buen epílogo para cerrar este programa de la mención honorífica que hace Simón Bolívar a ese valor heroico, único tal vez en la Nueva Granada. Parece que él no hubiera pronunciado cosas parecidas en otros lugares. Sería bueno investigar más, pero creo que es único este documento, dirigido a la mujer socorrana. Sigamos historiando la historia y démosle a la mujer el valor y el lugar que ella debe ocupar formalmente dentro de la historiografía socorrana, comunera y colombiana.